¿Qué significa sobrevivir a la deshumanización? Esa es la pregunta que Grimmer nos lanza cada vez que aparece en Monster. Un personaje secundario que, sin embargo, se roba cada escena porque refleja lo más frágil y lo más fuerte del ser humano. La capacidad de sonreír incluso cuando por dentro se está destrozado. Grimmer no es solo otro más en la trama, es el espejo propio de Johan, pero en la otra cara, donde Johan representa la oscuridad absoluta, Grimmer es la luz tenue, rota pero real. Grimmer fue un niño atrapado en los experimentos del orfanato 511 Kinderheim, un lugar donde se les arrebataba la infancia para convertirlos en soldados, máquinas sin emociones. En ese infierno los niños aprendían a desconectarse de lo humano, no llorar, no reír, no sentir. Y Grimmer sobrevivió, pero a un precio altísimo. Perdió la capacidad de expresar emociones genuinas. De adulto su rostro está marcado por una sonrisa serena que nunca cambia. Una sonrisa que no es de alegría, sino de vacío. Un mecanismo de defensa. Cuando lo conocemos, él trabaja como periodista, investigando los horrores de Kinderheim. No busca venganza, no busca gloria, busca comprensión, entender lo que le hicieron y darle voz a todos los niños que murieron allí. La sonrisa de Grimmer no es una sonrisa cualquiera, es su sello, su máscara, su forma de enfrentar su mundo. Siempre calmado, siempre amable, incluso en situaciones de peligro o de dolor profundo. Pero cuando más lo vemos sonreír, más percibimos la tristeza que esconde detrás. Es una sonrisa incómoda, pero en lugar de transmitir paz, transmite melancolía. Nos recuerda que no todas las sonrisas significan alegría. A veces son muros, construcciones para que el dolor no salga a la superficie. Grimmer aprendió a sonreír en un lugar donde reír estaba prohibido. Allí los niños eran entrenados para no mostrar emociones, para convertirse en seres fríos y obedientes. En ese infierno, sonreír era un acto de rebeldía y a la vez un mecanismo de defensa. Grimmer convirtió esa sonrisa en una coraza. Si sonrío, no me rompo. Si sonrío, no me ven vulnerable. Lo trágico es que esa máscara nunca se la quitó, incluso de adulto. Esa expresión serena se volvió automática. Habla de su pasado, de las muertes, de las pérdidas, y lo hace con la misma sonrisa. Y eso nos duele como espectadores, porque vemos la contradicción. Cuanto más trata de parecer en calma, más evidente es el vacío que lo carcome. En la vida real también pasa. Cuántas veces nos mostramos bien por fuera, aunque por dentro estemos destrozados. Cuántas veces preferimos sonreír para no preocupar a los demás, para no dar explicaciones, para no sentirnos una carga. La sonrisa de Grimmer refleja ese silencio emocional que muchos cargan día a día. No es la sonrisa de un hombre feliz, sino la de alguien que aprendió a sobrevivir ocultando lo que siente. Y por eso, cuando finalmente, en sus últimos momentos, logra llorar de verdad, ese contraste se vuelve devastador, porque entendemos que detrás de décadas de sonrisa forzada, lo único que había era un niño que nunca pudo expresar lo que sentía. Dentro de Grimmer habita otra identidad, Steiner el Magnífico, un héroe de dibujos animados que él veía en su infancia, un personaje que representaba justicia y fuerza. Para un niño atrapado en un orfanato que buscaba aniquilar toda la emoción, ese héroe era un salvavidas, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero lo interesante es cómo su mente lo transformó. En los momentos más extremos, cuando Grimmer se ve acorralado o su vida está en peligro, ese héroe despierta. Su cuerpo cambia, su mirada se endurece y de repente se convierte en una máquina de lucha imparable. No se trata de poderes mágicos, es la fragmentación de su psique, una respuesta al trauma que vivió de niño. Steiner el Magnífico no es un alter ego divertido, es el resultado de una infancia destrozada, de un cerebro que se protegió, creando un refugio imaginario. Para Grimmer, Steiner es la fuerza
que él nunca tuvo en Kinderheim, el protector que jamás llegó a rescatarlo. Esto abre una reflexión más profunda. La mente humana es capaz de inventar defensas invisibles para resistir el horror. Algunas personas reprimen recuerdos, otras construyen personalidades alternas, otras convierten el dolor en obsesión. En el caso de Grimmer, ese refugio tomó la forma de un héroe de dibujos animados. Un héroe que irónicamente solo aparece en medio de la violencia. Y ahí está la paradoja. Para sobrevivir, Grimmer creó dentro de sí un símbolo de bondad y justicia, pero ese símbolo está atado a la brutalidad. Steiner el Magnífico no salva acariciando ni protegiendo, salva destruyendo. Lo que debería ser un ideal luminoso, en realidad es una sombra violenta. Esto nos muestra hasta qué punto los traumas deforman nuestras defensas. Lo que de niño fue una fantasía inocente, de adulto se convierte en un desdoblamiento aterrador. Y aún así, en medio de esa violencia, Steiner representa lo más puro de Grimmer, el deseo de proteger a los demás, de dar justicia, de ser alguien que valga la pena. Steiner el Magnífico no es un monstruo, es un grito de auxilio, una parte de Grimmer que nunca pudo sanar, pero aún así intenta actuar como un héroe. Y esa contradicción entre inocencia y violencia lo convierte en uno de los símbolos más potentes de Monster. Si Johann es el vacío absoluto, la ausencia de valor humano, Grimmer es lo opuesto. Alguien que, incluso destrozado, sigue creyendo en la bondad. Grimmer no busca destruir el mundo, ni manipularlo. Busca entenderlo, busca sanar, aunque no sepa cómo. En Johann vemos lo que pasa cuando el trauma devora por completo. En Grimmer, lo que pasa cuando alguien aún roto intenta rescatar su humanidad. Grimmer no es un guerrero típico. Es más bien un hombre que nunca dejó de ser un niño perdido. Toda su vida está marcada por esa infancia robada, por un lugar que intentó despojarlo de su humanidad y que, sin embargo, no pudo arrancarla del todo. Lo vemos en pequeños detalles, en la manera calmada en que conversa, en que evita levantar la voz, en la paciencia con la que escucha a los demás. Grimmer no busca imponerse, no busca dominar, ni siquiera cuando podría hacerlo. Es un hombre que eligió la compasión incluso después de haber vivido en un entorno donde esa palabra no existía. En varios momentos lo vemos quebrarse, pero de una forma inquietante. Llora, pero sin lágrimas. Habla de cosas dolorosas, de experiencias que destruirían a cualquiera y sin embargo su rostro sigue sonriendo. Ese contraste nos golpea porque refleja algo muy real. Las heridas más profundas no siempre se muestran de forma evidente. A veces, la mayor tristeza no se grita, sino que se oculta detrás de gestos automáticos, detrás de una calma forzada. Grimmer representa a todos aquellos que sobreviven al horror, pero que nunca vuelven a ser los mismos. A las personas que aprendieron a seguir adelante, pero en el fondo quedaron marcadas para siempre. Esa es la tragedia de su humanidad. No importa cuánto intente ayudar a los otros o cuánto busque justicia, la herida de su niñez sigue latente. Y sin embargo, lejos de volverse cruel o vengativo, Grimmer canaliza ese dolor hacia el bien, ayuda a otros, protege a los más débiles y mantiene la esperanza en la bondad humana. Eso es lo que lo hace distinto de tantos personajes de Monster. Su sufrimiento no lo convierte en un monstruo, sino en alguien que lucha por no dejar de ser humano. Ahí está su grandeza y también su fragilidad. Porque Grimmer nunca deja de ser ese niño que buscaba consuelo, ese niño que soñaba con ser protegido por un héroe, solo que ahora en la adultez él mismo se obliga a ser ese héroe para los demás. Su humanidad se vuelve un acto de resistencia, demostrar que incluso en medio de la oscuridad aún se puede elegir la compasión. Cuando Grimmer se cruza con el Dr. Tenma, no hay desconfianza. Hay comprensión inmediata, ambos entienden lo que significa cargar con el peso de la culpa, de las decisiones y de la violencia que los rodea. Grimmer no juzga a Tenma y Tenma a su vez reconoce en Grimmer a alguien que busca lo mismo que él, justicia o al menos sentido.
Uno de los momentos más conmovedores de Monster es la muerte de Grimmer. Herido de muerte en sus últimos segundos, algo cambia. Su sonrisa desaparece y por primera vez llora. No lágrimas forzadas, no una máscara, llora de verdad y sonríe de manera genuina. No como defensa, sino como un hombre que finalmente encontró un poco de paz. Ese instante resume toda su vida. Grimmer no vivió para sí mismo, vivió para mostrar que incluso después del horror aún se podía elegir la bondad. Grimmer nos deja una gran enseñanza, que la humanidad no se mide en lo intacto que estás, sino en lo que eliges hacer con tus cicatrices. Él nunca se curó del todo, nunca dejó de estar roto, pero eligió usar su historia para intentar que otros comprendieran el horror de Kinderheim. Nos recuerda que muchas veces llevamos máscaras, sonrisas forzadas, gestos de calma, cuando dentro sentimos un vacío. Y aún así, incluso en ese estado, podemos elegir no ser monstruos. Grimmer no venció a Johan con fuerza, lo venció con humanidad, porque mientras Johan encarna la nada, Grimmer encarna la resistencia silenciosa. Grimmer es uno de los personajes más profundos de Monster, un hombre marcado por el trauma, por la deshumanización, pero que se negó a perder lo poco que le quedaba de bondad. Su sonrisa rota y su llanto final son dos imágenes que quedan grabadas para siempre, recordatorios de que incluso en la oscuridad más brutal se puede encontrar un resquicio de luz. Grimmer no es un héroe perfecto, pero sí un héroe humano, y eso lo hace inolvidable. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta qué personaje quieres que analice en el próximo video.